Hola a todos, bienvenidos a un sábado de pocos con USPED Latinoamérica. Mi nombre es David Pascual Rojas Flores y a cargo del equipo de Educación Médica Continua presentaré la sesión de hoy. Doppler transcraneal en niños críticamente enfermos, su utilidad en pediatría desde un abordaje en el punto cero. Para esto tendremos de ponente al doctor Javier Ponce, pediatra intensivista, radicando actualmente en Argentina, impulsor del POCUS latinoamericano, fundador de USPED, coordinador del Comité de Ecografía de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, ERLACIP, y uno de los profesores titulares del único curso internacional para residentes de terapia intensiva pediátrica generado por USPED. Sin más, tomen su asiento, insonen a la brevedad y le doy paso a la transmisión a mi amigo Javier Ponce. Adelante, Javier. Muchísimas gracias por la presentación, David. La verdad que es un gusto siempre compartir estos sábados, esta costumbre y esta costumbre que hemos agarrado de charlar sobre POCUS los sábados, y me dejó anodado la presentación. Gracias, David, por la presentación. Lo que quiero comentarles hoy acerca de Doppler transcraneal desde cero es un tema que he estado repasando hace poco y quería compartirlo con ustedes por eso. No le estamos usando todo lo que podríamos usarla y no le estamos sacando todo el jugo que podríamos sacarle. No sé cuántos de ustedes lo tienen, los equipos, pero yo les voy a hablar del Doppler transcraneal convencional y no del triplex, que tenemos charlas en el canal de YouTube muy preciosas a cargo de la gente de Patrick, que son interesantes. Esto abarca y enfoca el Doppler transcraneal convencional. ¿Y de qué voy a hacer mención? Voy a tratar de hacer esta hoja de ruta en los 40 minutos que vamos a compartir de charla, y vamos a empezar sobre la introducción, sobre qué es el Doppler transcraneal, el Doppler transcraneal, que se convirtió en una herramienta para evaluar las velocidades de flujo, y puse en negrita en velocidad de flujo justamente porque lo que mide es la velocidad de flujo, y a veces nosotros cometemos el error de pensar de que mide el flujo, y lo que mide es la velocidad del flujo y no el flujo en sí mismo. Y lo mide de manera... Fíjense, vamos a repasar la técnica. Quienes hacemos Doppler sabemos de que es un poco más complejo que las otras maniobras de ecografía a pie de cama, pero no por eso es imposible de realizar. Entonces, las ventanas, el polígono de Willis, y la más usada es la temporal, pero también tenemos otras como la oftálmica y la foraminal. Y fíjense que a través de la temporal, que es la que más nosotros usamos, que está aquí, ¿no? Ustedes fíjense que nosotros estamos buscando esta zona tan pequeñita en la que estamos tratando de isonar. Con la ventana temporal vamos a la cerebral media, de la cerebral anterior, vemos las tres ramas, las comunicantes. Después podemos ver en la oftálmica, la arteria oftálmica y la carótida interna, y por la transforaminal, la vertebral y la basilar, ¿sí? Ya les quería mostrar, hasta recién estábamos probando con David el simulador, y lo que quería que nosotros tengamos es un registro de cómo son las curvas y cómo son los sonidos. Además, nos sirven para ver la carótida interna. Entonces, fíjense, vamos a ver si yo les puedo mostrar ahora cómo identifico cada arteria. Yo les voy a ir explicando cómo hacemos la isonación, ¿sí? A través de la ventana
de la profundidad, del ruido, porque nosotros, he tenido la fortuna, la suerte de tener una gran Pablo del Hospital Sordo de La Plata, que siempre me enseñaba que uno tiene que tratar de escuchar antes que mirar. Entonces, reconocer con el sonido y buscar con el sonido más que con la vista. Nosotros cometemos el error de estar mirando mucho la pantalla, muchas veces queremos ver la arteria, ver la curva, y lo que tenemos que hacer es escucharla, ver la profundidad del flujo, ver la respuesta que tiene la maniobra de compresión y la respuesta a estímulo lumínico. Y ahora voy a detenerme acá un segundo para que veamos el simulador. Fíjense, voy a dejar de compartir. Y lo voy a subir un poquito el volumen. Fíjense, nosotros ponemos el trastorno entre el arco cigomático y la aguja, nuestra fosa, y así vamos a ir apuntando ligeramente. Vamos a tratar de visionar la arteria cerebral media. Después se ubican anatómicamente. Estaríamos recorriendo todo el trayecto de la cerebral media. Esto es lo que vamos a escuchar. A ver, ahora me están escuchando, Yamila, ¿me escuchan ahora? Ahí se me fue el sonido de... Sí te escuchamos, Javi, pero tal vez bajarle a 7 de volumen. Ahí está. Ahí. Sí, ahí perfecto. Ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, fíjense que ese sonido que escuchamos de fondo es el sonido de la arteria cerebral media. Es un sonido muy particular. Entonces tenemos que acordar y tener en nuestro registro ese sonido. Por eso es ese sonido que hoy vamos a tratar de memorizar. Ahora yo me voy a callar y voy a dar un poquito más de volumen para que le prestemos atención al sonido solamente. Ese sonido agudo es el que encontramos en la arteria cerebral media. ¿Sí? Las profundidades, ya les voy a hablar de las profundidades que tenemos para encontrarla. En un adulto está entre 50 y 55. En pediatría vamos a ir mejorando la profundidad, se acuerda a las tablas que tenemos para adecuar en la edad de los chicos, pero fíjense que después, haciendo bifurcación, fíjense cómo cambia el espectro, cómo cambia el ruido. Nos vamos a la cerebral anterior. Volvemos a la bifurcación. Nos vamos a la cerebral posterior. Entonces deberíamos poder hacer esto. Obviamente que, insisto, es una charla recontra básica desde cero para que sepamos lo que tenemos que hacer. Hay que capacitarse, entrenarse, es muchísimo más complejo, pero para que sepan de qué hablamos cuando hablamos de Doppler transcranial convencional. Esta sería lo básico que buscamos en la ventana transtemporal. Después, la otra ventana que usamos mucho y que tenemos que buscar en el sector posterior es buscar las arterias vertebrales. Fíjense cómo se escucha la arteria vertebral. Ahora me voy a callar para que escuchemos la vertebral. Esa es la vertebral y yo le voy dando más profundidad. Fíjense cómo va aumentando la profundidad. Más profundidad, llego al tronco basilar. Me doy cuenta que estoy en el tronco basilar porque lo más profundidad voy recorriendo todo el trayecto. Fíjense que desde 48 me fui hasta 80. Tengo el vaso de la vida.
Hay dos formas de acceder a la ventana transforaminal. Una es haciendo una flexión de la cabeza, otra es tratando desde la próxima estoide buscar la vertebral y recorrerla hasta la basilar. Yo aprendí junto, como les decía, con Paula, más la segunda técnica de la prótesis mastoide para no generar estos movimientos de flexión de la cabeza, pero también existe la otra maniobra que está muy utilizada. Con respecto a los sonidos, para que podamos tener más o menos en nuestra memoria cuáles son los sonidos que tenemos que buscar. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos los vasos, tenemos que practicar mucho y sonar mucho, vaso normal, mucho, como siempre, con todo lo que hacemos normal para escuchar patrones alterados. ¿Y cómo hacemos el estudio? ¿Qué recomendaciones nos daba Paula? Allá en plena pandemia, me acuerdo, hicimos unas jornadas de neuroecografía, neurosonografía. Todavía estábamos pensando en cómo iba a generarse USPED. Hicimos estas jornadas de junto a Mauricio y Lelis, que nos había hablado también de ecografía cerebral. Y Paulo nos habló de Doppler y nos decía, por ejemplo, que siempre la cabecera del paciente tiene que estar en lo posible en 30 grados, que no varía significativamente si está horizontal, lo ideal es que esté en 30 grados, ponernos atrás del paciente. Yo tenía una foto, pero no se las pude poner. Uno se pone atrás del paciente. Yo he visto a algún colega hacerlo de costado. Atrás, pero buscamos el circuito anterior y después buscamos el circuito posterior. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que determina, a todo el factor determinante del flujo sanguíneo cerebral y registrarlo en nuestro informe. ¿Sí? Poner todos los factores determinantes del flujo sanguíneo cerebral para que quien vea el informe pueda hacer una interpretación correcta y no ahorrar y no escatimar en gel, porque a veces nos facilita mucho las ventanas el uso del flujo sanguíneo cerebral, consignar la tensión arterial, la presión intracraneana, si tiene un captor de PIC, obviamente ya se denota, sale por supuesto la presión de perfusión cerebral, el hematocrito, la PSO2, que se da antes, más si está por ejemplo con algún hipnótico como el tiopental, la temperatura, si está clonitronizado, si tiene, por ejemplo, si un ducto muy grande puede hacer que no tenga diástole directamente, no tenga onda diastólica, que parezca un solo pico sistólico, lo que estamos viendo, y que interpretemos cualquier cosa. ¿Sí? Siempre consignarlo porque nos puede hacer llevar a interpretaciones erróneas de los resultados, sobre todo con la velocidad de flujo elevada, por ejemplo. Y esto está publicado hace poco, creo, un laburo de traducción que está por ahí también, que después nos los puede compartir por el grupo, que fue el consenso de cómo hacer el Doppler transcranial en chicos, de las recomendaciones de consenso. Ahí está el QR para que lo puedan bajar en inglés. Y lo que me parecía recontra interesante esto, que nos daba una plantilla para cómo informarlo. Eso me parece súper útil y que lo deberíamos implementar para hacer un informe prolijo de los estudios que hacemos. Nosotros por lo general lo hacemos mucho más menos formal, lo cual no está bien, pero esto lo deberíamos implementar, deberíamos tener esta estructura de registro de informe que me parece y muy bueno el laburo que se hizo de traducción y adecuación. Entonces, con respecto a los chicos, porque esto yo me acuerdo que lo empecé a leer
Hace un montón de años, yo no sé, mi niño era pequeño, todavía estábamos acá en Argentina, en un hospital donde está es que sobre Doppler transcranial, el doctor Previgliano, que lo deben conocer seguramente, allí en Buenos Aires, nos fuimos a formar en una primera instancia con adultos, porque no había gente que hiciera Doppler transcranial en pediatría en esa época. Y entonces era muy raro encontrar quien hiciera en pediatría, y después empezamos a leer y a encontrar gente que hace pediatría, y después me encontré con Paula, que fue mi doctor. Con chicos después es mucho más fácil, porque tienen la ventana recontra accesible. Vos, después de tratar de hacer un Doppler a una mujer posmenopáusica, se la haces a un bebito de 2 años y es facilísimo. Tiene mejor ventanas que los adultos, hay que tener en cuenta las velocidades, porque tienen, no, son... Van variando mucho las velocidades, tienen a los 5 y 6 años, después empiezan a bajar, y tener en cuenta el IP que también va variando con las velocidades. Y por eso siempre nosotros andamos con estas tablas, andamos con las tablas de profundidades y con las tablas de velocidades, porque de acuerdo a la edad del paciente, nosotros vemos a cuándo tenemos que usar. Fíjese lo que les decía recién, 50. A nosotros empezamos a buscar en los chiquititos en los 30, 35. ¿No? Acá empezamos a buscar la edad media, y es tan corta la distancia que a veces, si te cebás, terminás insinuando la edad media del otro lado. Entonces, y todo lo que es el sistema posterior, recién lo podemos empezar a ver a partir de los 2 años, por ahí. No es visible. No es evaluable. Fíjense las distintas profundidades, cómo van cambiando, y fíjense cómo las distintas velocidades, según las edades, van cambiando. Cómo tenemos este pico de velocidad aquí, ¿no? Y cómo empieza a normalizarse después de los 6 años, empieza a bajar de vuelta. Todo como para celular, que es la que más y más estamos acostumbrados a buscar, ¿no? Pero no debería ver todos los sectores. Y hay que tener en cuenta las profundidades del sistema posterior, de la basilar. Hay que estar muy atento a esto, de que están bien al fondo. A veces nos equivocamos y la buscamos muy superficial. Y ya en algo un poquito más concreto, lo que tratamos nosotros de implementar, pues, les soy sincero, nosotros no tenemos el uso del Doppler al 100% en nuestro servicio. Nosotros tratamos de poder diferenciar cuando nuestro paciente está con hipoperfusión, cuando está con hiperflujo, o cuando está con vasoespasmo, pero no tenemos el manejo fino, o sea, impresionante, hasta para las malformaciones arteriovenosas, todo lo que nos da el Doppler transcranial. Pero nosotros tratamos de poder poner el Doppler y orientarnos. Fíjense, por ejemplo, esto que les decía. Yo tengo un paciente con un trauma de cráneo grave, y yo, en función de qué vale de estos dos patrones sonográficos, segunda línea para su hipertensión intracraniana voy a hacer, y no hacerlo a ciegas. ¿Se entiende? Fíjense que según el IP y la velocidad media, un IP alto con una velocidad media baja va a tener un patrón de hipoperfusión. Fíjense que tiene una velocidad media alta con un IP normal. Este es una hipoperfusión, tiene un IP que está alto. Y este es un vasoespasmo. Fíjense cómo tiene la velocidad media alta
y el IP puede estar normal o alto. Pero para que sea un vasoespasmo tiene que estar en la velocidad media en pediatría. Dos percentilos por encima, vamos para acá. No nos sirve el índice de Lindergan, todavía no está validado para pediatría, tenemos que guiarnos por los percentilos de velocidad media. Entonces uno teniendo estas imágenes ya sabe para dónde correr con nuestro paciente. Esto en los traumatismos de cráneo graves, la verdad que nos resulta muy útil hasta que nos ponen el captor de PIC o empieza a fallar el captor de PIC. Es una herramienta que nos tira muchísima información y nos orienta muchísimo en el tratamiento. Esto también se lo robé a Paula. Que fíjense que un paciente con velocidad alta, ¿sí? Con velocidad de flujo alta, tener disminuida la luz arterial. Puede tener aumentado el flujo sanguíneo cerebral porque está vasodilatado, porque no tiene autorregulación. Es otro tema, cómo medimos la autorregulación. Es todo, está buenísimo, pero no quiero meter mucha información de más. O está con la luz arterial disminuida, que también le va a generar aumento de la velocidad de flujo, como un vasoespasmo, una estenosis. Sanguíneo cerebral disminuido con hipertensión endocraniana, que esté con bajo volumen, que esté con hipocapnia, ¿sí? Es que esté con hipertensión endocraniana, que esté con hipotensión arterial también, que no tenga una buena presión de perfusión cerebral en realidad. Y esto, que está como para sentarse a mirarlo con mucho detalle y prestarle atención a todas las variables, porque uno habla de los patrones sonográficos, pero son patrones puros. Muchas veces no tenemos los patrones sonográficos puros y tenemos patrones intermedios, o sea que tenemos cruces entre los patrones que decíamos con alta velocidad, los patrones de hiperemia e hipoperfusión. Entonces, fíjense en este gráfico, cómo nosotros podemos, según la velocidad, cómo se encuentra la velocidad, si está alta o está baja, y cómo está el IP, en qué estado patológico nos encontramos. Esta imagen, la verdad que a mí me ayuda muchísimo para tomar decisiones y para ubicarme fisiopatológicamente. La tengo ahí en la agenda esa de recordatorio de cosas, se las comparto. Les comparto la referencia, no me acuerdo, la tenía por ahí la referencia porque es un artículo que está muy bueno donde sale esto. En realidad, cuando hablamos de uso en pediatría, cualquier paciente en la terapia intensiva que pensamos que tiene cambios hemodinámicos cerebrales deberíamos poder hacer un Doppler. Con José Luis Vázquez habla del shock. O sea, a ver, si yo quiero saber cómo se está perfundiendo el cerebro, también está bueno, ¿no? La verdad es que deberíamos tener mucho más uso del Doppler. Pero sí, específicamente, en el monitoreo del traumatismo de cráneo encefálico, para estimar el flujo sanguíneo cerebral, para ver si el cerebro está autorregulando, no está regulando, ver las reacciones terapéuticas que usamos, para bajar la hipertensión endocraniana. Para muerte encefálica, nuestra ley en Argentina ya nos ha avalado a que el Doppler transcranial sea usado para el diagnóstico de muerte encefálica. Te hemos perdido el audio, Javi. Mayores de 2 años, específica, ¿no? La verdad que estaría bueno, se me ocurre en este momento, con David hemos tenido algunas conversaciones porque David ha trabajado con donantes y
y me parece que estaría bueno, se me ocurre en este momento, poder ver cómo estamos haciendo en América, ya que tenemos esta posibilidad de tener esta red latinoamericana, de cómo estamos haciendo los diagnósticos de muerte en nuestro continente. El protocolo argentino contempla el Doppler transcranial en mayores de 2 años, en dos estudios, isonando el circuito anterior y el circuito posterior, 2 vasos, con recorrido de los vasos, tiene con registro, obviamente, del estudio, así que está contemplado en nuestro protocolo de muerte el Doppler. Algo que nos comentaba en una charla que tuvimos hace poco, que se las recomiendo que la busquen por el canal, que Patrick Kaki nos comentaba acerca del diagnóstico de muerte con el duplex, el triplex, y yo preguntaba aquí en Argentina, ¿qué tan cerca estamos de hacer diagnóstico de muerte con la ecografía? No se está hablando de ello por aquí, pero me parece sumamente interesante toda ese área que se abre con el triplex, ¿no? Y obviamente con el diagnóstico de riesgo de ACV en anemia hepatocítica, que ya está la evidencia, que ya está comprobada, que ya está escrita, ya está la recomendación, y sería una cosa que ahí tenemos todo el aval a los que son amantes de la. Y entonces, este es muy parecido, si no es el mismo, por eso lo busqué a nuestro equipo. Es el equipo que tenemos nosotros. No es porque le estamos haciendo publicidad, sino porque se los quería comentar nada más. Siempre tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados, los factores que influyen en el flujo sanguíneo y consignarlos, ¿sí? Los repasamos. Siempre, siempre. Velocidad. Estaba velocísimo, estaba, qué sé yo, 100 y algo tenía, 150, está con vasoespasmo, y tenía 39 de temperatura. Entonces, uno se apresura a tomar conclusiones y no tiene en cuenta esto. El elemento, la CO2, la temperatura, si está canotomizado y las patologías con robo diastólico, la tensión arterial, siempre ponerlos en el estudio para no tomar conclusiones apresuradas. Como herramienta de monitoreo se complementa con otras y aumenta la precisión. Siempre pensemos y tengamos a mano, como todos estamos acostumbrados, que van cambiando, así que eso no es nuevo. Incorporarlo, por lo menos a los compañeros de Argentina, no sé cómo estamos en otros lugares de Latinoamérica, si hay alguien por ahí después lo podemos conversar, incorporarlo en el proceso de muerte, para el diagnóstico de muerte encefálica, los acelera los procesos de diagnóstico, tenemos que capacitarnos en Doppler transcranial, requiere tiempo, no es tan rápido como hacer un FAST, no es tan atrás de la capocha del niño y sonar, encontrar, pero da sus resultados. Así que los invito a encontrarse con esta herramienta y les agradezco el tiempo de este sábado en la mañana que han tenido y estoy por si alguno por ahí pregunta o quiero contarlo, si alguien lo está usando, el Doppler, por ejemplo, los que andan por allí en la sesión. Excelente charla, Javi. La verdad es que tenemos preguntas en lo que se animan a compartirnos qué es lo que están haciendo todas las personas en sus diferentes hospitales y países. Sí tenemos preguntas, varias las lograste contestar casi al final, pero aquí nos llegan a preguntar por las redes sociales de usted, ¿qué posición debemos colocar al paciente para la insonación posterior a nivel occipital y qué contraindicación tenemos para no realizar esta ventana?
El problema de la ventana occipital es cómo la haces, David, porque si vos tenés, a ver, acá está la cosa, si vos le vas a poner ahí la cabeza, en un paciente que tiene lesión cervical no lo podés mover. Pero si vos lo buscás desde acá, desde la mastoides, le buscás la vertebral, enganchás ahí la vertebral, y después vas recorriendo en profundidad toda la vertebral hasta que llegás a la basilar, no le haces movimiento del cuello. Lo que tratamos de hacer nosotros es buscar el sistema posterior desde las vertebrales. Recorremos la vertebral de un lado hasta llegar a la basilar, y después la vertebral del otro lado hasta llegar a la basilar. Eso es lo que tratamos de hacer, que no es la técnica tradicional, evitar el movimiento cervical. Excelente. Pareciera una obviedad, pero mucha gente puede caer en el error de movilizar a un paciente que está contraindicado. Otra pregunta que nos hacen, Javi, es ¿cuál es la utilidad del Doppler transcraneal en un paciente que tiene craniectomía? Tiene la utilidad, depende para qué lo estés pensando. Si vos estás pensando en diagnóstico al flujo cero en un paciente con craniectomía. De hecho, tiene la misma línea de razonamiento que el paciente con fontanela. O sea, la ley argentina habla de que los pacientes con fontanela, por eso habla de mayores de 2 años, menores de 2 años, no están incluidos en los posibles de diagnóstico de muerte encefálica por Doppler transcraneal por fontanela. Es poco probable que un paciente con una craniectomía deje de tener flujo. Entonces, en el seguimiento de la muerte, para el diagnóstico de muerte encefálica, quizás se estorbe. Y el otro, tenerlo como un factor de pérdida de presión. O sea, tenerlo, siempre las herramientas de monitoreo nos sirve mucho la tendencia. Quizás yo no voy a tener el valor absoluto y lo voy a tener que pensar y poner en el informe, che, está craniectomizado. Pues yo, la que me varió la velocidad de un día al otro, tengo que darle bolilla a ese dato, por más que esté craniectomizado. Excelente. Tenemos una pregunta en el chat, Javi. Nos la realiza Yamila Lupo. ¿Qué transductor es el usado en el Doppler transcraneal? Y creo que aquí les puedes comentar qué diferencia tenemos con el triplex. Vaya. El problema del transductor del Doppler transcraneal es que vas a ciegas. Si ustedes han visto ahí en el simulador, en la imagen del simulador, que es como si fuera una lapicera, solo va el haz de sonido, no tengo imagen. Uno busca a ciegas, por lo cual tiene una mayor complejidad. Estoy tratando de acordarme los hertz que tiene, pero son pocos hertz, de 2,5 hertz me parece, tienen pocos hertz y busca la refracción con el flujo sanguíneo. No busca la imagen, sino el eco puro, y algunos equipos vienen con un modo M que hace, de hecho el nuestro tiene modo M, pero no le damos bolilla. Pero lo que busca a ciegas es la refracción del sonido con el glóbulo rojo. Y lo que trae ese haz de sonido de 2 a 2,5 es lo que se escucha. Entonces, es que vos ves la imagen, lo pintás al vaso y le pones el pulsado sobre el vaso. Efectivamente, de hecho es una baja frecuencia la sonda que se utiliza de 1 a 2 megahertz, como ustedes bien lo recuerdan. Javi, esta pregunta ya la llegaste a responder en parte, pero queremos saber cómo se está considerando en Argentina. ¿Cuál llegará a ser la utilidad del Doppler transcraneal en muerte cerebral? Se cortó al final, David, justo la pregunta en Argentina y te dejé escuchar, perdón.
¿cuál llegará a ser la utilidad del Doppler transcraneal en muerte cerebral? ¿Cuál es el contexto en Argentina? Mira, nosotros la ley nueva cambió en 2019, o justo antes de la pandemia cambió la ley 6 de procuración y trasplante en Argentina. Y nos brinda más herramientas para diagnóstico instrumental como el Doppler transcraneal en los más pequeños. O sea, nos abre todo el espectro del diagnóstico de Doppler transcraneal en español. Lo que falta es capacitarnos en Doppler transcraneal. Me pasa que hay muy pocas personas capacitadas. De hecho, en Argentina, Paula debe ser la única maestra que tenemos en Doppler transcraneal mundialmente, después somos 2 o 3 los que estamos haciendo Doppler transcraneal en Argentina. Pediátrico, adultos sí hacen un montón, adultos sí están haciendo un montón, pero pediátrico hay muy poco, porque es complejo, no es una técnica tan simple el Doppler transcraneal. Entonces la expectativa es, ahora hemos largado la Sociedad Argentina de Terapia, nuestra terapia va a formar profesionales en Doppler, 3 de 4 de nuestros colegas se van a formar en Doppler transcraneal, apuntamos a que por lo menos nuestra terapia haga más Doppler, avance en el diagnóstico de muerte por Doppler. Hay otro punto, que el Doppler transcraneal, o sea, el protocolo de muerte en nuestro país, dice que el diagnóstico de muerte lo tiene que firmar el neurólogo. ¿Qué quiere decir? Que el neurólogo tiene que firmar el estudio que voy a hacer yo. Entonces, vos, David, entendés que muchas veces hay algunas dificultades en eso. Entonces, porque el neurólogo firma el electroencéfalo porque el electroencéfalo se lo conoce de memoria, pero que hay cierta dificultad a veces de que firme un estudio que no hace él. Entonces, estamos buscándole la forma de poder ser más expeditivos en los diagnósticos. Pero me parece que vamos bastante, por lo menos en nuestra terapia, yo estoy muy contento que van a empezar a formarse en Doppler transcraneal y es un montón. Javi, tenemos una pregunta más, va a ser la última por cuestiones de tiempo, y es una pregunta muy importante porque se presta confusión. Uno piensa que se requiere una máquina especial, como ya lo comentaste, es útil, se complementan. Pero nos pregunta de nueva cuenta Yamila Lupo, que te agradecemos la participación, Yamila. ¿El Doppler transcraneal es con un equipo exclusivo? ¿No se puede usar un ecógrafo común? Adelante, Javi. Mira, yo intenté con las máquinas que he tenido que me pusieran un software específico y ninguno me hizo caso. Me dijeron que no se podía, que era una... Siempre me han dicho los distribuidores que eran máquinas específicas para Doppler transcraneal. Estamos hablando siempre del Doppler transcraneal convencional, ¿sí? El triplex, que es el que vemos, ponemos la sonda, vemos el vaso, vemos el cerebro, vemos la línea media, ese es otro Doppler transcraneal que se lo hacemos con el sectorial, con nuestra máquina, con la que hacemos ecocardio, que ese es una cosa. Y lo que les mostré yo hoy es el Doppler convencional, que es con otra sonda y con otro equipo. Yo no he visto, quizás es una ignorancia mía, pero yo no he visto con máquinas de ecografía común. No los he visto. Quizás sí se puede hacer. Siempre han sido máquinas específicas de Doppler transcraneal con sondas y software y equipamientos para transcraneal. Exacto. Para ampliar esta pregunta, creo que como lo comentaste muy bien, Javi, tenemos una sesión en el canal de USPED de YouTube con Patrick Kaki y ahí comenta precisamente la utilidad del Doppler transcraneal con un ecógrafo convencional, vaya, y efectivamente, como muy bien lo señalas, Javi, es con una sonda sectorial, la sonda de cardio que regularmente le llaman. Sin más, Javi, un agradecimiento de parte de todo el equipo del cual orgullosamente formas parte de USPED. Les damos el agradecimiento y nos vemos en un nuevo sábado de POCUS. ¿Algo más que quieras agregar, Javi? Nada más, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse contactado. Gracias a vos, David, por la habilidad. Es un gusto y nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado.